diputada presidenta y miembros de la mesa directiva. Si me permite, daré inicio presentando a invitados para que podamos recibirlos como se merecen en esta, la Casa del Pueblo y de la pluralidad de las ideas. Recibimos a los compañeros Ricardo Coyotzin y Ernesto Hernández, representantes de la organización civil Fuera del Closet, a nuestra compañera y amiga Tania, luchadora social, pionera en el seguimiento y acompañamiento de familiares en víctimas de transfeminicidio, representante de la agrupación Mujeres Trans Famosas Toluca y fundadora del comedor comunitario incluyente Un Toque de Ayuda, fundadora y coordinadora de los comedores ambulantes Que Nadie se Quede con Hambre. Es un gran ejemplo para decir que la bondad no tiene género. Así también me da un gusto enorme recibir a una compañera y amiga, Kenia Cuevas, activista trans que lucha por los derechos colectivos LGBTIQ+, y que en el 2018 funda la asociación civil Casa de las Muñecas Teresias, que buscan brindarle apoyo a las poblaciones de escasos recursos, personas privadas de la libertad, usuarias y usuarios de drogas, personas en situación de calle, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales y todas aquellas que forman parte del colectivo LGBT+. Además, reconocer que ha sido una mujer en toda la extensión de la palabra, porque sus grandes logros la han llevado a tener en el 2020 el reconocimiento de la revista Quién 50 como una de las 50 personas que transforman a México, y que el Congreso de la Ciudad de México le otorgara en este mismo año la categoría de defensores y defensoras de derechos humanos. Así también la Mujer del Año en el 2020 por el Gobierno del Estado de México, y también el reconocimiento que le hace la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Así también, en este mismo año, se le otorga la medalla Toyota edición olímpica por su trayectoria al activismo nacional. Bienvenidas, amigas, bienvenidas todas y todos. Aplausos. Gracias. Con la venia diputada presidenta Ingrid Casopani Shemelevsky Castro, con la de todos mis compañeros, miembros de la mesa directiva y con todos ustedes que nos honran, con los ciudadanos que nos siguen en las distintas redes sociales y los distintos medios de comunicación. La diputada Beatriz García Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su nombre, con fundamentos en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 51, segunda, 57 y 61 de la fracción primera de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, fracción 28, primera y 30 en el párrafo 38, sección segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como el 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a su elevada consideración la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se integra el artículo 242 ter al Código Penal del Estado de México con la finalidad de tipificar el delito de transfeminicidio bajo la siguiente exposición de motivos. En México persiste una situación de violencia generalizada en contra de las personas lesbianas, gays, trans, intersexual, asexuales y queer, motivada por perjuicios morales y cristalizada en dinámicas sociales que ponen en peligro la vida, la dignidad y la integridad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diferentes a la heteronormatividad. Las condiciones estructurales de violencia y discriminación se traducen en una alta tasa de crímenes de odio que ha sido reportada por organizaciones como la Letra S, Amnistía Internacional y la Organización Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex para América Latina y el Caribe. De acuerdo y conforme a los crímenes de odio en contra de las personas LGBTI en América Latina y en el Caribe, México es el segundo país con más crímenes de odio en América Latina, solo después de Brasil. Uno de los precedentes que fundamentan esta iniciativa es el reconocimiento hecho por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre los crímenes cometidos en contra de las personas LGBTI, ya que se conoce un especial grado de vulnerabilidad de las mujeres trans, motivada por una situación exacerbada de transmisoginia, definida como la intersección entre la transfobia y la misoginia.
lo que reconoce como un término usado para describir la situación única de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres trans y las personas no binarias en el aspecto femenino de género, a partir del supuesto de que la feminidad es inferior y que existe principalmente para beneficio de la masculinidad. De tal forma que la transfobia intensifica el grado de misoginia que puede enfrentar una mujer trans y viceversa. En este sentido, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTIQ+, informó en junio de este año que el 44.5% de los crímenes de odio registrados en México fueron cometidos contra mujeres trans, con un total de 209 asesinatos cometidos entre el 2014 y el 2020. Se estima que el número de crímenes de odio cometidos por ser hasta 3 veces mayor dadas las condiciones de los que se dan en los reportes, denuncias e investigaciones de este tipo de crímenes por parte de los cuerpos de seguridad. Esta estimación coincide con los datos reportados con el Observatorio Internacional Trans de Modern Morning, que estima que tan solo en el 2017 y en el 2018 se cometieron 71 asesinatos de personas trans en México. Conforme a los datos aportados por la misma organización, el 80% de los crímenes de odio en contra de las personas trans de ese año fueron perpetrados en América Latina, siendo Brasil, México y Colombia los 3 países con mayor número de homicidios de personas trans respectivamente. El principal intervalo etéreo en el que ocurren dichos crímenes comprende entre los 20 a los 29 años de edad, seguido por lo que abarcan de los 30 a los 39 años, es decir, la población de edad de ser económicamente activa. En cuanto a la espacialidad del homicidio, los 2 lugares en que mayor fueron estos casos en un espacio público, el 29%, en el domicilio de la propia víctima, el 14.7%, y por su parte, respecto a la forma de violencia, el 37.6% de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego y el 19.8% con arma blanca y el 10% a golpes. Los crímenes de odio en contra de la población LGBTIQ+ son una realidad y son cada vez más frecuentes en nuestro país, a medida que las personas de la diversidad sexual van reivindicando sus derechos. En este sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha reconocido en su informe Violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en América Latina que las estadísticas disponibles no reflejan la vulnerabilidad ni la dimensión de la violencia que enfrentan las personas LGBTI en este continente americano, señalando que muchos casos de violencia en contra de las personas LGBT no se denuncian, pues temen represalias y prefieren no identificarse como LGBTIQ+, y no confían en el sistema judicial. Una de las principales afectaciones se da en el contexto fáctico de la vulneración a los derechos de las personas trans, pues en este desconocimiento y la falta de capacitación de los cuerpos policiales, fiscales y autoridades forenses, no se les reconoce su identidad de género cuando sus registros son imprecisos. Las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros públicos como hombres vestidos con ropa de mujer. Tales acciones, además de invisibilizar y estigmatizar a la población trans, evitan que existan registros confiables sobre la magnitud del problema. En estas reflexiones nos lleva a preguntarnos si somos moralmente válidas aquellas interpretaciones que sostienen que las mujeres trans no pueden ser sujetos pasivos del delito de feminicidio por el hecho de haber nacido varón, o mejor aún, ¿dichas posturas se ajustan al ordenamiento del jurídico vigente? La respuesta es no. Negarle a una mujer trans la posibilidad de ser considerada como un sujeto pasivo de la figura de feminicidio es negarle su condición de mujer. Toda vez que en el actual ordenamiento jurídico solo se reconoce una clase de mujer y no una subcategoría de la misma. La violencia de género no es más que un tipo específico de violencia interpersonal que puede ser definida como el tipo de violencia físico o psicológica ejercida en contra de cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual o su género, y que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.
Al respecto, la Organización Nacional de las Naciones Unidas señala que el término violencia de género se utiliza para distinguir la violencia común de aquellas que se dirige a individuos o grupos de individuos sobre la base de su género, constituyéndose en una verdadera violación de los derechos humanos. Razón por la cual también hombres, niños y en especial las personas trans pueden ser o suelen ser víctimas de violencia de género. Ello se debe a que el derecho a la igualdad y no discriminación, a pesar de ser abundantemente reconocido, es insuficiente e insatisfecho. La persistencia de la brecha existe entre la Declaración como uno de los derechos humanos fundamentales e incluso su reconocimiento en diversos instrumentos internacionales y las leyes de distintas jerarquías a nivel local y actualmente la actualización efectiva de esto. Esto es como un hecho concreto que revela tanto la dificultad de su concreción como la renovada importancia de su tratamiento teórico y empírico. Es que el debate en torno al derecho de la igualdad y no discriminación se justifica, y ahí es donde de alguna forma de injusticia para alguna persona o grupo de personas, cualquiera que sea el tipo y o intensidad de la misma, esto es lo que ocurre con las personas trans, históricamente segregadas y excluidas de la categoría de ciudadanos. También cuando nuevos conceptos e interpretaciones ajustados a la realidad actual abren nuevos desafíos, con lo que son conceptos de mujer, transvesti, feminidad, transvesti, transgénero, género, violencia de género, etcétera. De otro costado, que no pueden obviar de manera conflictiva y en tensión, el sistema jurídico y el Poder Judicial reflejan y producen distintas formas de desigualdad social y que constituyen en partes integrantes de los conflictos sociopolíticos que degenerar a partir de distintas formas de desigualdad avaladas por el paradigma hegemónico de la heteronormatividad. Esto es el debate sobre el derecho de la identidad y la igualdad, la no discriminación, vinculación en tensiones que se manifiestan en este campo social, político, jurídico, religioso, es decir, en el campo del poder. Ahora bien, y tomando en cuenta el pleno normativo que hasta aquí se han analizado y los avances científicos, académicos y jurisprudenciales relativos al derecho y al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, ¿cómo debería de adecuarse los asesinatos de las mujeres trans cuando el hecho fuera perpetrado por un hombre y mediare violencia de género? El transfeminicidio es la expresión más fiable y final de una cadena de violencias estructurales que corresponden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria y excluyente entre los géneros. Lo que se nombra no existe. Es por ello que reconocer el transfeminicidio como una figura penal autónoma y como un crimen con sus propios rasgos jugará un papel fundamental en la autocomprensión y visibilización, prevención y erradicación de los crímenes cometidos por motivo de identidad, género o expresión de género. La tipificación de este delito de transfeminicidio permite la apertura de los investigadores de delitos cometidos por los motivos de identidad o expresión de género desde este primer momento. Es por esto y por estos motivos que se vuelve indispensable reflexionar sobre la problemática que viven las personas LGBTIQ+, en especial las personas trans, pues nuestro país se priva de la vida por el simple hecho de expresar quiénes son. La cultura machista, sumado a la falta de instituciones que protegen de forma efectiva los derechos de este grupo de situación de vulnerabilidad, trae como consecuencia los delitos cometidos en contra de ellos, que queden en total impunidad. Por lo anterior expuesto, someto a esta honorable legislatura la aprobación de la presente proyecto de decreto en los términos que se han expuesto y se inscriba de manera íntegra en el Diario Oficial de los Debates. Por su atención, muchas gracias, compañeras. Gracias, diputada Beatriz.